Buena gente, ¿cómo estamos? Pues no sé si te pasará como a mí, que tienes una carcasa de disco duro, que has reutilizado un disco duro de 2,5 y lo has hecho externo por USB. Eso es una muy buena idea, ya sea mecánico o SSD. Pero a lo mejor te pasa que para algunas cosas, por ejemplo para Play 5, como tenemos por aquí, esta carcasa de AliExpress, que costó como 5 euros o un poco menos, son muy lentas. Aunque tú tengas por aquí el USB 3.0, suelen ser un poco timo y la verdad es que luego son bastante más lentas. Me he comprado para la ocasión esta, que es una carcasa ya en condiciones, en Amazon, os dejaré todos los enlaces. Esta para salir del paso te va a valer, ¿vale? Pero bueno, esta va a salir para que me valga, por ejemplo, para Play 5, para sitios que quiero que me lea más rápido, dado que tengo un SSD dentro, ahora lo vemos si lo cambiamos, pues una mucho más rápida, ¿ok? Bueno, me estoy dando cuenta que esta es USB tipo C, así que os pondré una en mi ordenador si me va a valer, pero la Play, bueno, la Play también tiene, ¿vale? La Play 5 también tiene, pero si no os pondré otra que sea USB tipo normal, A, ¿vale? Y por aquí, pues como vais a ver, sobre todo el tema de las velocidades, que tiene tiene velocidades más rápidas reales, ¿vale? Que tiene un USB 3.0 o punto, por aquí lo pone. Bueno, la propia caja no te lo dice, pero bueno, lo vamos a ver, así que nada, vámonos al PC, la probamos, hacemos un test de velocidad con Crystal Disk y vemos qué tal va esta contra esta. Bueno, y antes de nada, esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? Si yo le quería a Astroboz a cargar la partida, a iniciar, vais a ver que se irá aquí en bucle, esperemos que ahora no me deje mal, porque se tira tanto tiempo cargando, está aquí con esto, se tira tanto tiempo cargando que te puedo explicar, ¿vale? Yo estoy cargando mi backup, que no se diga, ok, ahí lo tenemos, mi backup oficial, y claro, entonces me sale más rentable ahora mismo usar el disco que el backup. Pero ahora vamos a probar la idea de con el otro disco duro a ver qué tal. Es un momento para que veáis. Aquí te puede dar epilepsia. Epilepsia. O se te caen los ojos. Vamos al lío, anda. Bueno, pues ya estoy en el ordenador y la aplicación que voy a usar es esta de Crystal Disk Mark, que ya tengo otras veces, la podéis encontrar en internet muy fácilmente. Si no, si me acuerdo, dejo el enlace, pero vamos, lo ponéis en Google y os sale. Tengo esta con esta skin, ¿vale? Pero bueno, porque es la que me ha generado todavía. Vale, y voy a escanear este, que es el disco duro en D. Es el mismo disco duro que voy a usar en los dos lados, ¿vale? Está en SFAS por la Play 4, 5, lo que te decía, pero vamos a ver la diferencia. Y así te explico cómo funciona este programa. Que le tenemos que dar a D y le vamos a hacer, aquí te dice, va a mover datos de 1 giga y te va a calcular la velocidad de megabytes por segundo. ¿Y cuántos va a hacer? Pues nada, le damos aquí a Start y esperamos un momentito. Para no daros la turra, pues lo voy a pausar. Sí, voy a aprovechar para comentaros que si os gustan mis vídeos, que queréis apoyar el canal, que os suscribáis y deis un like y comentéis con lo que sea. Como siempre digo, si funciona, si no funciona, con lo que sea, ¿vale? Y si funciona, la fecha. Aunque esto, bueno, no es un tutorial, es más bueno, ahora vamos a ver cómo se cambia, ¿vale? Nada, y que en la descripción os dejo enlaces de afiliados. Bueno, pausa. Bueno, pues por aquí tenemos el test, ¿vale? Acordaros de este que luego lo vamos a comparar. Yo voy a hacer unas capturitas para luego comparar uno con el otro. Vale, vamos con la siguiente prueba. Bueno, como podéis ver aquí, que además le tengo una goma, pues se me perdió los tornillos, está para arrastre, está, pero sigue funcionando. ¿Veis? Ya la he conectado directamente a mi portátil, ¿vale? Voy a conectar las dos iguales. Vamos al portátil. Bueno, aquí tengo ambas carcasas, lo voy a hacer bastante rápido para que esto no me enrolle. Como veis, a esta le faltan los tornillos que irían por el lado. Entonces, nada, saco el disco duro SSD. Como veis, esto es la mar de sencillo. Dejo ahora todo a un lado. A ver, esa otra carcasa la seguiré usando para otras cosas, porque al final funciona para salir de la paño. A ver aquí cómo viene, vale, se nota ya esto que es un producto en condiciones, ¿vale? No me han patrocinado ni nada. Y ahora ya voy a montar la nueva carcasa, que la verdad es que es muy fácil de hacer, no tiene tornillos ni historia. Simplemente la abrimos, como veis ahí, ponemos el disco duro, ten cuidado que hay que encajarlo bien, porque tiene ahí una sujeción. Lo metemos así, asegurándonos que el puerto SATA está bien, lo cerramos y ala, ya estaría. Ahora le pongo el conector USB y lo vamos a conectar al puerto USB-C de mi ordenador, ¿vale?
Ok, pues aquí ya lo tengo conectado. Si te fijas, es exactamente el mismo disco duro, la misma capacidad y demás. Tiene exactamente lo mismo, lo que tenía en la Play 5. Y ahora voy a hacerle el mismo test de velocidad. Y lo vamos a comparar con el anterior y te voy a explicar cuáles son las diferencias. ¿Veis? Tengo aquí la partición D, la elijo igualmente. Está al 71% ocupada. Eso va a tener luego que ver, ahora te lo explico. Y por aquí ya va a terminar y te voy comentando, ¿vale? Lo primero que nos va a salir es la velocidad de lectura real. Aquí ya vamos a ver un gran salto, casi el doble. Ok, que ronda, pues eso, los 500 o los 550 megabytes por segundo. Luego, en velocidad de escritura vas a ver que no hay mucha diferencia, incluso sale menos, 121 megabytes por segundo. ¿Por qué es esto? Porque no lo puede hacer bien la prueba, no te asustes, al estar al 71% de su capacidad ocupado, la caché de escritura del SSD se agota rápido. Lo importante es que el Utgreen, la lectura es masiva, lo que hará que abrir programas y cargar archivos sea mucho más instantáneo, como lo apunta antes por aquí esto que está comparando, ¿vale? Y luego el tercer dato, que este sí sería muy interesante y revelador, ¿vale? El que pone arriba 129 y en el otro 20. Si te das cuenta, esto es la lectura aleatoria. Y si te das cuenta, es como 5 veces o 6 veces más rápido. Este valor es el que mide cómo se comporta el disco al leer archivos pequeños, va cogiendo de un lado a otro, para Windows o para juegos. Con la carcasa esta Utgreen, el sistema responderá muchísimo más fluido. La diferencia en este apartado confirma que el Utgreen, esta carcasa, es mejor y tiene UASP, que es lo importante. Y ahora con el nuevo disco duro, bueno, la nueva carcasa, mejor dicho, le damos. Y aquí era donde tardaba un huevecillo. Mira, para que veáis que no estoy con el disco. Creo que aún así tarda un poquito, ¿veis? Está aquí conectado por USB-C. Está aquí. Y ahora ya ha cargado, ¿vale? Ha tardado un poquito más que con el disco. Pero bueno. Pero mucho menos que con la otra carcasa. Entonces entiendo que aunque esperando, pues sería esto jugable. Y mira, es curioso que son partidas diferentes este que el otro. Pues nada, con esto ya estaría y confirmamos que es mejor la carcasa esta, que tiene mucha más velocidad. Si te hace falta un adaptador, asegúrate que pone SS, que es como Super Speed, para que no te haga cuello de botella ese adaptador, ¿vale? O si no, busca otra. Yo os dejaré el enlace, por ahora la voy a ir usando, me podéis preguntar las dudas que tengáis, que os contesto, y cualquier cosilla. Así que nada, dale un like, suscríbete y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te salen más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.